Entonces, veamos esto. Buenas tardes con todos, ¿sí? Y vamos ahora ya a meternos al tema del día de hoy, ¿ya? Hoy día tenemos que hablar de la segunda parte de enlace químico, ¿ya? Hablar de la segunda parte de enlace químico es poner, vamos a llamarle así, o consolidar lo que hemos visto nosotros la semana pasada en enlace químico. En una sola palabra, cuando hablamos de enlace, ¿a qué nos referimos? Enlace, ¿con qué lo relacionas? Enlace, ¿con qué lo relacionas? Uh-huh. Muy bien, Maristar, perfecto. Recomendación, todo chat o todo lo que ustedes mencionan siempre en público, ya nada de privado, ya, para que todos podamos interactuar, ya, recomendación. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de enlace, hablamos de unión, ya, de unión entre átomos, entre iones y entre moléculas. O sea, en una palabra, cuando tú quieres hablar de enlace, estás hablando de unión, unión entre átomos, unión entre iones e unión entre moléculas. Ya nosotros la semana pasada iniciamos con el tema de enlace químico, entonces para poder consolidar el tema vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Primero, dijimos que para poder hablar de enlace químico no podemos dejar de conocer la tabla periódica. Y de la tabla periódica nosotros ya hemos hablado, ¿cierto? Hemos visto que la tabla periódica tiene a los elementos químicos organizados, ¿no? De acuerdo al número creciente, el número atómico creciente. Podemos diferenciar grupos, que son líneas verticales, donde los elementos se parecen químicamente. Tenemos periodos, que son líneas horizontales, donde los elementos no se parecen. Había 7 periodos, ¿no? Y podemos dividir a los elementos en dos grandes familias. La familia A, los elementos representativos, y la familia B, los elementos de transición. Dijimos, por ejemplo, lo de acá, familia A, ¿ya? Familia A, familia A, familia B y los elementos de transición interna, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros esquematizábamos a la tabla periódica. Debíamos conocer a la tabla periódica y por lo menos reconocer qué sustancias eran metales, qué sustancias eran no metales, si pertenecía a la familia A o pertenecía a la familia B. Otro punto importante que analizamos fue la notación de Lewis, ¿no? Dijimos que la notación de Lewis era la representación mediante puntos, aspas o asteriscos de los electrones que se encuentran en el último nivel de un átomo para un elemento representativo, o sea, de la familia A, ¿no? Y si este elemento es un elemento representativo de la familia A, el número de electrones de valencia coincide con el grupo en el cual se encuentra en la tabla periódica. Eso dicho de otro modo, por ejemplo, si yo tengo un elemento que es un halógeno, grupo 7A de la tabla periódica, tiene 7 electrones de valencia y por lo tanto yo represento con 7 puntos, 7 aspas o 7 asteriscos. Si es un anfígeno, ¿no? O calcógeno, grupo 6A de la tabla periódica, tiene 6 electrones externamente y lo representas con 6 puntitos, 6 aspas o 6 asteriscos alrededor. En el caso de un elemento del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica, estos elementos, ¿no? Son elementos alcalinos o alcalinos térreos y como tienen un electrón y 2 electrones de valencia, lo representan mediante 2 puntitos, 2 aspas o 2 asteriscos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea para los elementos representativos, la manera en cómo ellos van a buscar enlazarse. Porque recordemos que un elemento químico tiende a parecerse electrónicamente ¿a quién? ¿A quién quiere parecerse electrónicamente un elemento químico representativo? Ayuda. ¿A quién se quería parecer electrónicamente? A un gas, correcto, excelente, Brigitte, a un gas noble, no cualquier gas, sino a un gas noble. Entonces, ¿qué significa parecerse a un gas noble? Tener 8 electrones externamente, ¿no? Y a esto típicamente se le llamaba la regla del octeto, ¿no? Que no es correcto hablar de la regla del octeto, sino diremos que quiere parecerse electrónicamente a un gas noble. Entonces, para eso buscará ganar, perder o compartir electrones. Por ejemplo, en el caso de elementos del grupo 7A, por ejemplo, el flúor o el cloro, ¿qué querrán estos señores? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quieren el flúor y el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Ayudan. ¿Qué quieren? Vamos chicos, ¿qué quiere el flúor o el cloro? Quieren ganar electrones. ¿Cuántos electrones quiere ganar el flúor o el cloro? 1. Porque si ganan un electrón tendrían 8 externamente y se parecerían a un gas noble. Y te pregunto, en el caso del oxígeno, ¿qué querrá el oxígeno? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quiere el oxígeno? Ganar. ¿Cuántos electrones quiere ganar el oxígeno? 2, ¿verdad? Porque si gana 2 electrones, ¿no? Electrónicamente se parecería a un gas noble. Sientan la libertad de abrir su micrófono si desean abrir su micrófono, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya?
La idea es interactuar. Ahora, en el caso, por ejemplo, del sodio, ¿no? ¿El sodio qué querrá? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quiere el sodio? ¿Ganar o perder? Muy bien. Perfecto. Quiere perder electrones, ¿no? Porque normalmente dijimos que un átomo tiende a ganar 1 o 2 electrones. 3 es muy poco probable, ¿no? Entonces, ganar 7 electrones, ganar 6 electrones, no va a eso. O sea, ganas o pierdes 1 o 2 electrones. Entonces, el sodio, ¿qué querrá? Perder un electrón. Y al perder este electrón, se parece al gas noble anterior. O sea, se va a parecer electrónicamente al neón. El magnesio. ¿Qué querrá el magnesio? ¿Ganar o perder electrones? Perder. ¿Cuántos electrones quiere perder el magnesio? 2, claro, porque perdiendo 2 electrones, electrónicamente se va a parecer al gas noble neón. Entonces, las especies, recuerda, que ganaban electrones, las íbamos a, cuando forman un enlace químico, las llamábamos electronegativas. Y las especies que pierden electrones cuando forman un enlace químico, las llamábamos electropositivas. Entonces, ¿qué será el flúor y qué será el cloro? ¿Electronegativo o electropositivo? ¿Electro? Negativos. Negativo, muy bien, perfecto. ¿Y qué será el litio y el sodio? ¿Electro? Positivos. Electropositivo, excelente, Sebastián, muy bien. ¿Qué será el oxígeno por acá? ¿Electro? Negativo. Negativo. Electronegativo, excelente, Sebastián, muy bien. Y en el caso del magnesio, ¿será electro? Positivo. Positivo. Electropositivo, excelente, muy bien, Brigitte, muy bien, Sebastián. Perfecto, así, abran su micrófono, hay que interactuar, hay que conversar. ¿Ya? Entonces, electronegativo el que gana electrones, electropositivo el que tiende a perder electrones cuando forman el enlace químico. ¿Ya? Entonces, ahora, lo otro que teníamos que saber en la tabla periódica era reconocer quién era un metal y quién era un no metal, ¿no? Entonces, una sola mirada, un solo pantallazo en la tabla periódica me permite ver, ¿no? Acá, ¿no? Quiénes son metales y quiénes son no metales. La línea azul o la zona azul me dice quiénes son metales, ¿ya? La línea amarilla o el grupo de amarillo me dice quiénes son no metales, ¿ya? Veo a esto y además al hidrógeno. ¿El hidrógeno es un metal alcalino, sí o no? Hidrógeno. No es. No es un metal alcalino, para nada. Dijimos que el hidrógeno estaba ahí porque su número atómico vale 1, pero en realidad el hidrógeno no tiene un lugar fijo en la tabla periódica. Puede estar ahí o puede estar de repente en el medio, puede estar al costado del helio, whatever, no hay problema. El tema es que el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno no es un metal alcalino, entonces es un no metal. Y en este grupo de los verdes, ¿ya? Ese grupo de los verdes es el grupo de los elementos semimetálicos o metaloides, ¿ya? Profe, o sea, siempre voy a encontrar amarillo, verde y celeste. No, o sea, cómprate una tabla periódica, puedes encontrar todos los colores que tú quieras, ¿ya? El tema es que tú diferencies que entre los metales y entre los no metales existe un grupo de elementos que tienen un comportamiento intermedio, ¿ya? Y que se conocen con el nombre de semimetales. Importante que reconozcas quién es metal y no metal, porque así vas a reconocer fácilmente qué tipo de enlace forma, ¿ya? Si forma un enlace iónico, forma un enlace covalente, eso es lo que quieres averiguar. Y un último término que debemos analizar es la electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Era la capacidad, la tendencia relativa que tiene un átomo a ganar electrones cuando forma un enlace químico. Y habíamos dicho que los 3 elementos más electronegativos, ¿quiénes eran? FON, ¿cierto? FON. ¿Y qué significaba FON? F era Flúor. flúor, correcto. O era Oxígeno. oxígeno y N era Nitrógeno. nitrógeno. No hay ningún elemento más electronegativo que el flúor, ¿ya? Más electronegativo que el oxígeno, solamente el flúor. Más electronegativo que el nitrógeno, únicamente el flúor y el oxígeno. Después todos los elementos tienen menor electronegatividad. Y si el elemento es electronegativo, su tendencia es a ganar electrones. Y si el elemento es electropositivo, su tendencia es a perder electrones cuando forman un enlace químico. Entonces te pregunto, ¿ya? ¿Qué será el cloro en este caso? ¿Electro negativo o positivo? ¿Electro? Negativo. Negativo, muy bien, María Fernanda. ¿Qué será el potasio? ¿Electro? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Qué será el oxígeno? ¿Electro? Negativo. Negativo. ¿El calcio será electro? Positivo. Positivo. Y por último, el bromo, ¿qué será? ¿Electro?
Negativo. 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 La tendencia de ellos es a ganar electrones, porque acuérdate que como ellos están justo en el grupo 7 de la tabla periódica, para parecerse un gas noble, van a querer ganar un electrón. Por lo tanto, la tendencia es a ganar electrones. Son electronegativos típicamente. Mientras que estos elementos, su tendencia es a perder electrones y por lo tanto son electropositivos. Todos estos conceptos me ayudan a entender mejor cómo ocurre el enlace químico, y es justamente lo que vimos nosotros como objetivo la semana anterior, ¿no? El enlace químico, tú lo podías clasificar en dos grandes grupos, era enlace interatómico o enlace intermolecular, ¿ya? Si era interatómico, entre átomos, si es intermolecular, entre moléculas, ¿ya? El enlace interatómico se puede clasificar como iónico, covalente o metálico. Y el intermolecular, como dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o fuerzas de London. Nosotros la semana pasada nos habíamos concentrado en el interatómico, pero el intermolecular posiblemente es mucho más importante que el interatómico. Porque si bien es cierto, el interatómico me ayuda a entender cómo se une átomo con átomo, el intermolecular me ayuda a entender cómo interaccionan estas moléculas una vez que ya están formadas. Por ejemplo, ¿ya? El agua, ¿cuál es su temperatura de ebullición? Ayuda. ¿Cuál es la temperatura de ebullición normal del agua? O más fácil, ¿a qué temperatura hierve? ¿A qué temperatura hierve el agua? A nivel del mar. A presión atmosférica normal. Llevas tu tetera a la playa y haces hervir el agua. ¿A qué temperatura va a hervir? ¿A cuánto? No recuerdan. A 100 grados Celsius. El punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius, ¿ya? Pero el agua no debería hervir a 100 grados Celsius. Debería hervir incluso a una temperatura por debajo de cero. ¿Y por qué razón hierve el agua a tan alta temperatura? Debido a estas fuerzas intermoleculares, el puente de hidrógeno. Estas fuerzas intermoleculares son muy, muy importantes porque me ayuda a explicar a la materia como yo la veo a mi alrededor. El enlace interatómico no es que no sea importante. El enlace interatómico yo puedo un poco saber cómo va a interactuar o cómo se va a comportar una molécula a nivel macro, ya en la naturaleza. Entonces, el enlace interatómico se clasifica como iónico, como covalente o como metálico. Y eso era el objetivo que tuvimos nosotros la semana pasada. Para nosotros poder hablar del enlace interatómico e intermolecular, debemos recordar que siempre, 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 el enlace interatómico era más fuerte que el enlace intermolecular, ¿no? No sé si la semana pasada tomamos de voluntario a alguien, ¿no? Vamos a suponer, aquí tomamos de voluntario, ¿ya? Fabiana, por ejemplo, es el primer nombre que vi. ¿Ya? Y a Henry, mira, ahí lo vi a Henry también, primer nombre que ve. Entonces, Fabiana y Henry. Fabiana, ¿ya? Tiene enlace interatómico, ¿ya? Su cuerpo, su cabeza, su brazo y sus piernas están unidos a su cuerpo, ¿ya? Y Henry también, cabeza, brazos y piernas unidos a su cuerpo, enlace interatómico. Pero en algún momento Fabiana y Henry deciden tomarse de la mano y empezar a jalarse. Ya se enlazan, es enlace intermolecular. Fabiana es un tipo de molécula y en el caso de Henry es otro tipo de molécula, ¿ya? Pero ellos se toman de la mano, ¿ya? Vamos a suponer, hipotéticamente se toman de la mano. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Separar cabeza, brazos y piernas del cuerpo de cada uno de ellos o separarlos a ambos? ¿Qué es más fácil? Separarlos a ambos. Obvio, separarlos a ambos. La unión entre ellos es la unión intermolecular, entre moléculas. Y la unión interna, cabeza, brazos y piernas con el cuerpo, es unión interatómica. Siempre el enlace interatómico es más fuerte que el enlace intermolecular. O sea, siempre el iónico, covalente o metálico es más fuerte que dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o fuerzas de London. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que debe quedar claro antes de iniciar. ¿Dónde encontrábamos nosotros el enlace iónico? Por ejemplo, lo podemos encontrar en el cloruro de sodio, en la sal. El enlace covalente lo podríamos encontrar en el azúcar, por ejemplo, o lo podemos encontrar en el aceite. Y en el enlace metálico, obviamente, lo vamos a encontrar en todos los cuerpos metálicos, ¿no? Y aquí lo bonito de la química, porque, por ejemplo,
Con la química tú puedes entender por qué cada sustancia se comporta como se comporta. Por ejemplo, mira, en el caso del cloruro de sodio y en el caso del azúcar blanca, ¿no? Ambos son sólidos, ambos son de color blanco, ambos se pueden disolver en el agua. Pero tú acuérdate que lo discutimos la semana pasada, ¿no? Ambos son sólidos, ambos son blancos y ambos se pueden disolver en el agua. Pero ¿qué ocurría si tú cogías, por ejemplo, una cuchara con azúcar y una cuchara con sal y lo ponías a la hornilla caliente, a la hornilla encendida? Además, les dije, si quieren hacer eso, háganlo con supervisión de un adulto. No lo hagan solo. ¿Qué pasó? ¿O qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurría cuando tú colocabas azúcar en la hornilla encendida? ¿Se derrite? Claro, excelente, se derrite, ¿no? Se derrite, se va volviendo líquida, caramelo, ¿no? Y hasta un punto que se quema. O sea, si no lo controlas, se va a terminar quemando. Es más, puede encenderse. Tener bastante cuidado si lo hacen porque el azúcar se puede encender. En cambio, con la sal, antes te vas a quemar la mano antes que tú puedas observar algo. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio tiene una temperatura de fusión de 801 grados Celsius. O sea, tú necesitas alcanzar esa temperatura para que recién el cloruro del sodio, que es sólido, se vuelva líquido, ¿no? Entonces, fíjate lo bonito de este punto, que ambos son sólidos, que ambos son cristalinos, que ambos son de color blanco, ambos se pueden disolver en el agua, pero el comportamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque el enlace iónico que hay en la sal, en el cloruro del sodio, es muy intenso y hace que el punto de fusión sea muy alto. En cambio, en el azúcar no pasa eso, el punto de fusión es relativamente bajo. Pregunta, ¿el agua es buena o es mala conductora de la electricidad? Eso lo hemos discutido más de una vez. ¿El agua es buena o es mala conductora de la electricidad? Buena. El agua es pésima conductora de la electricidad. El agua pura es pésima, pésima conductora de la electricidad, ¿no? Profe, pero el agua de mi caño sí conduce la electricidad. Sí conduce la electricidad porque el agua de tu caño tiene sales disueltas. ¿Y cómo sabes que tiene sales disueltas? Porque cuando tú hierves el agua, tú acuérdate que dijimos en el interior de la tetera, cuando pasa mucho tiempo y tú no le haces mantenimiento a la tetera, ¿qué encuentras dentro de la tetera? Y no me digas agua. ¿Qué encuentras? Vamos, me lo dijeron. ¿Encuentras el sarro o no? Sí. ¿Y qué es el sarro? Fueron todas las sales que estuvieron disueltas en el agua y que por efecto de la temperatura se quedaron incrustadas en la pared de la tetera. ¿Alguien mala gente le echó sarro al agua? No, sino que son las sales disueltas, ¿no? Y esas sales disueltas son las que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Por esa razón es que el agua de nuestro grifo, el agua de nuestro caño, sí es conductora de electricidad, pero si fuera agua químicamente pura, el agua no conduce la corriente eléctrica. ¿Ya? El agua del caño obviamente sí, así que no debemos coger nada con las manos húmedas. Entonces, habíamos visto tres tipos de enlace. El enlace iónico, que típicamente se va a dar entre metal y no metal por el mecanismo que es una transferencia de electrones. Por ejemplo, tienes el sodio con un electrón de valencia y tienes el cloro con 7 electrones de valencia. Pregunta, ¿qué quiere el cloro? ¿Ganar o perder electrones? ¿Qué quiere el cloro? Ganar. Ganar un electrón, excelente. El cloro quiere ganar un electrón. ¿Y el sodio qué es lo que quiere? ¿Ganar o perder electrones? Perder. Perder un electrón, muy bien, quiere perder un electrón. Entonces, mientras él quiere ganar, él quiere perder. Se encuentran el cloro con el sodio. Oye, sodio, oye, tengo 7 electrones, me falta uno para ser estable y parecerme un gas noble. Y el sodio ni lo piensa mucho, ¿eh? Entonces, verdad, ¿no? Mira, tú tienes 7 y a mí me está sobrando uno. Ya pues, pásame tu electrón, yo me vuelvo estable, tú te vuelves estable. Ya, no lo piensa mucho el sodio, ya mira, coge mi electrón, se lo transfiere, ¿ya? Se lo transfiere. El mecanismo es la transferencia de electrones. El cloro gana un electrón, el sodio pierde un electrón, ¿correcto? Entonces, cuando una especie gana un electrón, ¿en qué se convierte? ¿En un catión o en un anión? Cuando una especie gana un electrón, ¿en qué se convierte? ¿Catión o anión? O más fácil, cuando una especie gana un electrón, ¿se convierte en algo negativo o en algo positivo? Negativo. Negativo. Y cuando una especie pierde un electrón, ¿adquiere carga? Positiva.
Positiva, obvio, ¿no? Entonces, el cloro que gana un electrón se convierte en un anión negativo y el sodio al perder un electrón se convierte en un catión positivo. Chévere, felices y contentos. Se va el sodio, se va el cloro. ¿Es posible? ¿Sí o no? Chicos, cargas opuestas, ¿se atraen o se repelen? Se atrae. Se atraen. Cargas opuestas se atraen, ¿no? Entonces, posi con posi se repelen, nega con nega se repelen, posi con nega se atraen. Entonces, como uno queda cargado positivo y el otro queda cargado negativo, esa fuerza de atracción es la que los mantiene unidos. Por lo tanto, ahí se da el enlace iónico. El enlace iónico típicamente va a ocurrir entre un átomo metálico, grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, con un átomo no metálico de muy alta electronegatividad, grupo 7 o grupo 6 de la tabla periódica, especialmente el oxígeno, ¿ya? Y el mecanismo es la transferencia de electrones. ¿Cómo se da o qué características tienen los compuestos iónicos? Por ejemplo, son sólidos, cristalinos, de alto punto de fusión, alto punto de ebullición. Como sólidos no conducen electricidad, pero sí conducen electricidad cuando son líquidos o cuando están disueltos en agua, ¿ya? Ahora, en el caso del enlace covalente, ¿ya? En el enlace covalente hay compartición de pares electrónicos. Los electrones se comparten en pareja, ¿ya? Por pares de electrones. Puede compartir un par electrónico, dos pares electrónicos o tres pares electrónicos. Un par electrónico, dos pares electrónicos o tres pares electrónicos. Y así se establece el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. El enlace simple puede ser normal o dativo y el enlace múltiple puede ser doble o triple. Por ejemplo, aquí en el amonio solamente voy a encontrar enlaces simples, ¿no? Acá, en el dióxido de carbono voy a encontrar enlaces dobles. Y acá, en el cianuro de hidrógeno voy a encontrar un enlace simple y un enlace triple. Te pregunto, ¿cuántos pares enlazantes hay acá? Te creo. ¿Cuántos pares enlazantes hay acá? Rapidito. 4. 4. Excelente. Muy bien, María Fernanda. Aquí, ¿cuántos pares enlazantes hay? Ayúdame. Sin miedo, sin miedo. ¿Cuántos pares enlazantes veo acá? También 4. Claro, 4. Muy bien, Brigitte, también. Claro, mira, tiene 1, 2, 3 y 4. 4 pares enlazantes. Y los que están en los alrededores son los pares libres. Pares no enlazantes o pares solitarios. Entonces, ¿cuántos pares solitarios hay aquí? 4. ¿Ya? Chicos, aquí, ¿cuántos pares enlazantes hay en total? ¿Cuántos pares enlazantes? 1. Pares enlazantes, 4. Y pares libres, ¿cuántos pares libres hay? 2. 2. ¿Cuántos pares libres hay? 1. 1, claro, que es este par libre. Ahí está, mire, este par libre. Par libre, par no enlazante o par solitario, ¿de acuerdo? Ahora, los enlaces también se pueden clasificar como enlace covalente polar o enlace covalente apolar. Si es apolar, es porque los átomos son idénticos, ¿no? Y como son idénticos, la compartición de los electrones es equitativa, la compartición de las nubes electrónicas. Pero cuando son diferentes, la compartición también no es equitativa, sino es desigual. Entonces, a ver, ¿a quién tomamos de voluntario? Acá está. Justo Fabio, mira, por ahí lo vi a Fabio. Después de tiempo lo vi a Fabio. ¿Y a quién? A ver, a María Fernanda. María Fernanda, ¿ya? Entonces, duplicamos a Fabio. Fabio 1, Fabio 2. Duplicamos a María Fernanda. María Fernanda 1, María Fernanda 2, ¿ya? Fabio 1 y Fabio 2, ¿ya? Empiezan a jalar la soga, ¿ya? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Fabio 1, Fabio 2 o ambos tienen la misma fuerza? Ambos. La misma fuerza. Ambos la misma fuerza. María Fernanda 1 y María Fernanda 2 empiezan a jalar la soga. ¿Quién tiene más fuerza? ¿María Fernanda 1 o María Fernanda 2? Ninguna, profe, es igual. La misma, excelente, muy bien, Maffer, esa es la actitud, la fuerza, sí. Dale. Ahora, pero si aparece, ¿ya? María Fernanda con Fabio, ¿ya? Y empiezan a jalar la soga, ¿quién tiene más fuerza? No se sabe. Muy bien, Maffer, esa era la respuesta, no se sabe.
Porque tú hasta el momento tú no puedes identificar cuál de los dos tiene más fuerza, pero definitivamente uno tiene más fuerza que el otro, ¿cierto? Entonces, y es que María Fernanda tiene más fuerza que Fabio, entonces tiende a llevarse la soga más hacia ella. Pero si Fabio tiene más fuerza que María Fernanda, él tiende a llevarse con más fuerza la soga. A nivel de átomos, hablamos de electronegatividad. El más electronegativo tiende a llevarse la nube electrónica y el menos electronegativo tiende a perderla. Entonces, si yo digo que Fabio es el más electronegativo, no te estoy diciendo que seas negativo, Fabio, sino que eres más electronegativo, pregunta, ¿la nube electrónica hacia dónde está direccionada? ¿Hacia Fabio o hacia María Fernanda? Hacia Fabio. Hacia Fabio, claro. Y si María Fernanda fuera la más electronegativa, tampoco estoy una electronegativa, María Fernanda. Hacia María Fernanda. Hacia María Fernanda, obvio, hacia María Fernanda. ¿Por qué? Porque la nube electrónica tiende a dirigirse hacia el que sea más electronegativo. Y es lo que pasa acá, fíjate, mira, ve. Acá se unió flúor con flúor. Como son dos átomos de flúor, la compartición es equitativa, es muy simétrico. Pero acá se unió el hidrógeno con el flúor. Y como el flúor es el más electronegativo que todos, ya es lo máximo que hay allí, entonces su nube electrónica tiende a direccionarse hacia él y el hidrógeno tiende a perder nube electrónica. Por eso aquí la compartición es desigual. Forma práctica de cómo verlo: si los átomos son diferentes, el enlace es polar. Pero si los átomos son iguales, como en el caso del ozono, el enlace es covalente apolar. Oxígeno, carbono, diferentes, enlace polar. Carbono, oxígeno, diferentes, enlace polar. Oxígeno, oxígeno, iguales, apolar. Oxígeno, oxígeno, iguales, apolar. Esa es la forma de cómo diferenciar si el enlace es covalente polar o covalente apolar. Y el enlace metálico, habíamos dicho que permite justificar por qué existe